Hermanos, un feliz sábado a cada uno de ustedes y nuevamente un gusto poder encontrarnos a través de este medio de internet y también a través de la palabra de Dios. Bueno, no somos artistas profesionales del canto, pero creo que todos podemos alabar a Dios y lo hacemos de la mejor manera y con el espíritu de darle honra y gloria a Dios. Yo quiero invitarles a cantar ahora el corito Con Cristo, con Cristo. Con Cristo, junto a las flores, he encontrado que mi vida es de colores, el sol y la luna caminan conmigo. Voy corriendo por los valles, voy saltando los trigales, siempre unidos de la mano, Cristo y yo. Ahora mi vida tiene sentido. Jesucristo está conmigo. Voy corriendo por los valles, voy saltando los trigales, siempre unidos de la mano, voy cantando esta canción. Voy corriendo por los valles, voy saltando los trigales, siempre unidos de la mano, Cristo y yo. Qué hermoso canto. Nuestra vida es diferente cuando nosotros conocemos, cuando nosotros encontramos a Cristo Jesús. Y el encuentro con Cristo Jesús lo tenemos por medio, a través de la salvación que Él nos brinda. Y esta salvación es la que nosotros venimos estudiando durante mucho tiempo para poder entender, conocer mejor los recursos que Dios utiliza para que nosotros podamos ser salvos. Y como ustedes ya saben, hemos hablado acerca de estos 7 pasos en la salvación. Pasos que nos llevan hasta el momento en que nosotros podamos ser restaurados completamente a la imagen de Cristo Jesús. Y quiero nuevamente repasarlos porque quiero que nosotros los recordemos siempre, los aprendamos. Dijimos que el primer recurso, el primer paso es la presciencia de Dios. ¿Qué es la presciencia? Ya lo sabemos. Dios nos conoce de antemano, desde antes de nuestro nacimiento. Y cuando Dios nos conoce, viene el segundo paso. Nos predestina. ¿Qué es la predestinación? Pablo nos dice que es la prótesis o el propósito que Dios tiene para nuestra vida, el plan que Dios tiene para nuestra
salvación. Y en ese momento de la predestinación encontramos nosotros la primera parte de la elección. ¿Cuál es la primera parte de la elección? La elección que viene de parte de Dios. Esa elección que viene de parte de Dios es que Dios nos elige a todos, nos predestina a todos para que seamos salvos. En otras palabras, Dios no predestinó a nadie para perderse. De acuerdo a lo que hemos estudiado en el tema de la predestinación en el Nuevo Testamento, Dios nos predestinó a todos para poder tener salvación. Así que la elección de Dios es para salvación. Pero esta es la elección de Dios. Hay otra elección de la cual vamos a hablar este día. Así que tenemos que en la predestinación tenemos la elección de Dios. Dios nos elige para salvación. Y entonces, siguiendo con el proceso de Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30, Pablo dice que a los que conoció, a los que tuvo en su presciencia. Recuerden que dijimos que la palabra griega es prognosis, que significa pro, antes, y gnosis, conocimiento. Presciencia significa Dios nos conoce desde antes. Dios nos conoce de antemano. Prognosis. Y después viene la predestinación. Tenemos otra palabra griega que es proorizo, donde Dios nos ve de antemano. De ahí viene la palabra horizonte. Dios nos mira de antemano y Dios nos ve para que seamos salvos. Y Dios hace un plan para que nosotros seamos salvos. Esto es desde antes que nacemos. Pero ya cuando nosotros nacemos, entonces viene el tercer recurso. Pablo dice que a los que vio en su presciencia, también los predestinó. Y estudiamos esto en Romanos 8, 28 al 30. Y a los que predestinó, también los llamó. Y hoy vamos a hablar acerca de este tercer recurso o este tercer paso en la salvación, que es el llamado. ¿Qué es el llamado? El llamado es la oportunidad que Dios nos presenta en la vida para que nosotros podamos ser salvos. Y es importante que nosotros aprendamos cómo es que Dios hace el llamado. Ahora, cuando Dios hace el llamado, entonces nosotros vamos a responder a ese llamado. Podemos responder positivamente o podemos responder negativamente. Y eso es lo que nosotros vemos que tanto Jesús como los otros escritores del Nuevo Testamento llaman la elección. Pero aquí ya no es la elección de Dios. Aquí ya es la elección ¿de quién? De nosotros los seres humanos. En otras palabras, la respuesta al llamado de Dios es la elección. Así que usted elige, usted toma la decisión de responder positivamente o de responder negativamente al llamado de Dios. En otras palabras, el llamado es la invitación. Y aquí vamos a encontrar otra palabra griega que es kletos. Viene del verbo kaleo, que es llamar, que significa hacer una invitación. En otras palabras, el llamado es una invitación de Dios para aceptar el plan de la salvación. Así que Dios no nos obliga. Dios no hace que seamos salvos a la fuerza. Dios nos hace una invitación para ser salvos. Y esto es lo que Pablo dice, que a los que predestinó, también los llamó. En otras palabras, ya Dios nos tiene el plan. Ahora es el momento en que Dios nos va a presentar ese plan de salvación para nuestras vidas. Y ese plan de la salvación es una invitación de Dios, donde Dios nos dice, mira, aquí está el plan que tengo para tu vida, aquí está el plan que tengo para tu salvación, y yo quiero que tú lo aceptes, porque esto es para que tú seas salvo. Y entonces ahí viene, después del llamado, la elección. Pero vamos primero al llamado. ¿Cómo Dios hace el llamado? ¿En qué momento el hombre recibe el llamado?
Y esto lo vamos a estudiar a través de una parábola que Jesús presentó. Jesús habló de dos parábolas sobre el llamado y la elección. Y una se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 20. Y ahí vamos a encontrar la primera parábola. Vamos a ir al libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, al capítulo 20, donde tenemos la primera parábola donde Jesús ilustra cómo Dios hace ese llamado, cómo Jesús hace llamado para la salvación. Y entonces comenzamos a leer la primera parábola sobre el llamado. Porque el reino de los cielos, dice Mateo capítulo 20, versículo 1, es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Jesús está diciendo que esto es una ilustración de la salvación. Y lo ilustra a través de un hombre que va a contratar, a buscar personas que quieran venir a trabajar en su viña. La hora en que en el tiempo de Jesús se contrataban a las personas para trabajar era la hora sexta. La hora sexta. ¿A qué hora? Perdón. Era la hora cero. La hora cero eran a las 6 de la mañana. En otras palabras, recuerden que en el tiempo de Jesús estaba dividido. Jesús mismo dijo, ¿verdad?, que el día tenía 12 horas. En otras palabras, el día comenzaba con la primera hora a las 6 de la mañana y terminaba con la hora 12 a las 6 de la tarde. Así que aquí tenemos que el padre de familia o el hombre que va a buscar, a contratar obreros, va a la primera hora, vamos a decir, ¿verdad?, a la hora cero, ¿no? Va a contratar a las personas que él desea que vayan a trabajar a su viña, que serían las 6 de la tarde, las 6 de la mañana. Entonces, estas personas que eran contratadas a las 6 de la mañana trabajaban hasta la hora 12. En otras palabras, trabajaban 12 horas y eran contratadas por por un denario, que era el salario de un día de un trabajador. Entonces este hombre salió y a todos los que encontró allí a las 6 de la mañana los invitó para que fueran a trabajar a su viña. En otras palabras, se llevó a todos los que estaban disponibles a las 6 de la mañana a trabajar a su viña. Pero la parábola sigue diciendo que el versículo 3, saliendo cerca de la hora tercera del día. ¿Cuál es la hora tercera del día? Las 9 de la mañana. Vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Es interesante notar en la parábola que el padre de familia fue y buscó a todos los disponibles a las 6 de la mañana y se los llevó a su viña. Pero luego regresó a las 9 de la mañana, la hora tercera, y encontró ahí en la plaza que habían otros hombres que también estaban disponibles y los invitó para que fueran a trabajar a su viña. Y luego dice el versículo 4, y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta. ¿A qué hora es la hora sexta? Bueno, la hora sexta eran las 12 del día. Quiere decir que estos hombres que comenzaron a trabajar a la hora sexta solamente iban a trabajar ya no 12 horas, sino solamente 6 horas. Y luego dice que salió otra vez a la hora novena e hizo lo mismo. La hora novena eran las 3 de la tarde. Entonces, el padre de familia estaba saliendo cada 3 horas. Así que los primeros iban a trabajar
12 horas los que entraron a las 6 de la mañana. Los que entraron a las 9 de la mañana iban a trabajar 9 horas. Los que entraron a las 12 del día iban a trabajar solamente 6 horas. Los que entraron a las 3 de la tarde solamente iban a trabajar 3 horas. Y dice el versículo 6, y saliendo cerca de la hora 11. En otras palabras, las 5 de la tarde. ¿Cuánto tiempo faltaba para que se terminara el día? 1 hora solamente. Halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Es interesante notar que el padre de familia en esta parábola va buscando a personas que estén disponibles en diferentes horas. Algunos a las 6 de la mañana, otros los encuentra disponible a las 9 de la mañana, otros los encuentra disponible a las 12 del día, otros los encuentra disponible a las 3 de la tarde y a los últimos a las 5 de la tarde. Ahora, los que entraron temprano a trabajar pensaron, bueno, nosotros vamos a recibir un denario. Pero, ¿qué en cuanto a los que entraron cuando faltaba 1 hora? Los que entraron en la hora 11, a las 5 de la tarde. Bueno, pudieron haber pensado, pues, ¿para qué voy a trabajar? Ya solamente falta 1 hora. Imagínense que a ustedes lo invitan a las 5 de la tarde para trabajar y va a salir a las 6. Probablemente usted va a pensar, bueno, pues, 1 hora, ¿para qué trabajo? Mejor ya no trabajo. Pero la invitación de este hombre convencía a las personas. ¿Por qué? Porque él les decía, yo les voy a dar lo que es justo. Vayan a trabajar. ¿Por qué están desocupados? ¿Por qué están aquí? No pierdan su última hora. Todavía pueden ir y tener un salario por ese tiempo. Entonces vemos aquí, en esta parábola en primer lugar, que no todas las personas son llamadas al mismo tiempo. Y aquí podemos ver que en esta parábola se representa nuestra vida. Hay personas a quienes Dios llama a las 6 de la mañana, muy temprano en la vida. Y podemos pensar que Dios llama a personas cuando son niños. Desde niños ya conocen a Dios, sirven a Dios y están en la obra de Dios. Dios llama a otros a las 9 de la mañana. Y podemos pensar aquí algunos que conocen a Dios durante su adolescencia. Algunos conocen a Dios no de niños, pero sí cuando son adolescentes. Y aceptan la invitación de Dios. Y Dios todavía los puede usar porque tienen un gran tiempo de su vida. Dios llama a otros a las 12 del día, al mediodía. Y aquí podemos pensar a personas que Dios los llama cuando son jóvenes. Todavía tienen mucha vida por delante. Tienen la mitad de su vida por delante. A otros Dios los llama a las 3 de la tarde, cuando ya son adultos. Y aunque todavía, ¿verdad? Piensen, bueno, no hay mucho que hacer, Dios dice, vayan a mi viña. Acepten la invitación y yo les voy a pagar lo que es justo. Y algunos son llamados a la hora 11, la última hora, a las 5 de la tarde. ¿A qué horas es las 5 de la tarde? ¿Quiénes son? Bueno, aquellos a quienes Dios llama cuando ellos son ancianos. Hay muchas personas que reciben el llamado de Dios cuando son ancianos. Pero eso no significa que Dios no tiene un plan para ellos. En otras palabras, no todas las personas son llamadas a la misma hora. Y la pregunta es, ¿por qué no todas las personas Dios los llama desde niños? Bueno, la respuesta está aquí en la parábola. Porque no todos estamos disponibles o no todos estamos dispuestos a recibir el Evangelio
en el mismo tiempo de nuestra vida. En otras palabras, hay personas a quienes Dios desde niño los llama y están disponibles para recibir el Evangelio, están dispuestos. Hay otros que no están dispuestos, hay otros que desperdician su juventud, desperdician su edad adulta, y hay algunos que Dios los encuentra disponible en la hora 11, en el momento tal vez último de la vida. Y estamos hablando aquí de las personas que encuentran a Dios cuando son ancianos, pero que todavía tienen una gran oportunidad. En otras palabras, Dios tiene un llamado para cada persona. ¿A qué horas Dios va a presentar el llamado? A la hora en que nosotros o Él ve que estamos dispuestos a recibir ese llamado. ¿Por qué? Porque los seres humanos no siempre queremos servir a Dios, no siempre queremos servir a Dios, no siempre queremos trabajar para la obra de Dios. Y algunos decidimos usar nuestra juventud en otras cosas, en cosas terrenales y no en las cosas celestiales. Pero algunos reconocemos, tal vez cuando ya nuestra juventud se ha terminado, cuando somos adultos o aún cuando somos ancianos, llegamos a reconocer que todavía Dios nos está llamando, Dios nos está invitando. Y no importa a qué hora reconozcamos la voz de Dios, nosotros encontramos en la parábola que siempre es un momento oportuno para la salvación. Yo no sé, tú que me estás escuchando, ¿en qué momento recibiste la invitación de Dios? A lo mejor algunos la recibimos cuando éramos niños, como en mi caso. Tal vez otros encontraron a Dios cuando eran adolescentes. A lo mejor tú recibiste el llamado cuando eras joven. O a lo mejor recibiste el llamado cuando eras adulto. O a lo mejor recibiste el llamado cuando ya eres un hombre anciano. Pero lo que encontramos en la parábola es que nunca es tarde para recibir la invitación de Dios. Nunca es tarde. ¿Por qué? Porque podemos rechazar esa invitación en cualquier momento. Podemos rechazarla cuando somos niños, podemos rechazarla cuando somos adolescentes, podemos rechazarla cuando somos jóvenes, cuando somos adultos, o aún podemos rechazarla cuando somos ancianos. Pero lo que sí es verdad es que esa invitación está allí de parte de Dios en el momento en que Dios nos encuentra disponibles. Cuando Dios encuentra que estamos dispuestos, en ese momento Dios nos busca y nos dice: vengan a trabajar conmigo, entren a mi viña, entren a la salvación y yo les voy a dar lo que es justo. Y lo más interesante de la parábola que encontramos aquí es que cuando llegó la tarde, el padre de familia comenzó a pagar a las personas. Y dice: ¿a quiénes les pagó primero? Los que habían trabajado una sola hora, dice el versículo 9. Ellos recibieron el pago como si hubieran trabajado las 12 horas, un denario. Entonces, cuando llegaron los primeros, pensaron que a ellos les iba a dar más, porque ellos habían trabajado 12 horas y otros que trabajaron una hora recibieron un denario. Y entonces resulta que el padre de familia les dio el mismo salario. Y entonces ellos se quejaron diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a ellos: amigo, ¿no te ha agraviado? ¿No conveniste conmigo por un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy un buen hombre? Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos son los
escogidos. Qué interesante, porque esta parábola termina diciendo que a todos Dios los llama. Muchos son los llamados. ¿Qué significa? Que el llamado es para todos. Pero los escogidos son pocos. ¿Por qué? Porque los escogidos son aquellos que aceptan el llamado, los que aceptan la invitación para ir a trabajar. ¿A qué horas? No importa. Todos vamos a recibir el mismo salario. Y aún los postreros serán primeros. Lo cual significa que Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia. Y damos gracias a Dios por eso. ¿Por qué? Porque lo más importante para Dios es que nosotros podamos ser salvos. Al final, no importa si una persona aceptó el llamado de Dios cuando era un anciano. A lo mejor solamente va a trabajar 1 hora para Dios, la última parte de su vida. Pero con eso es suficiente para que Dios le pueda dar una recompensa completa. Por lo tanto, yo te estoy invitando para que en el momento en que Dios te llame, puedas aceptar la invitación, puedas aceptar el llamado. Y allí es donde tú tomas la decisión para ser elegido. Y esta es la parte de la elección que se conoce como la elección humana. Así que la elección divina viene con la predestinación. La elección divina es que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios nos eligió a todos los hombres para ser salvos. Pero la elección humana es que solamente los que aceptamos el llamado de Dios, solo los que recibimos el plan de Dios para salvarnos, son los que van a ser los elegidos. Por eso Jesús dijo, muchos son los llamados, pero pocos son los elegidos. Y los elegidos son aquellos que, de acuerdo a la parábola, recibieron, aceptaron la invitación para ir a formar parte de la viña del Señor. Continuamos en la próxima clase hablando acerca de la segunda parábola acerca de el llamado. Y es una parábola que nosotros conocemos como la invitación a las fiestas de bodas. Mientras tanto, no nos olvidemos, la elección viene con el llamado, pero la elección en este caso es nuestra elección. La elección de Dios ya está dada con la predestinación. La elección de Dios es que todos seamos salvos. Él nos eligió para que todos nos salvemos. Pero aquí los únicos elegidos son los que aceptan la invitación, el llamado de Dios para la salvación. Que tú y yo podamos recibir este llamado y aceptarlo. No importa a qué horas. Lo más importante es que estemos dispuestos para ir a la viña del Señor. Que Dios nos ayude a ser parte de esos elegidos para la salvación.